Ahí está, estoy compartiendo. Se logra visualizar, ¿verdad? Ahora sí, doctor. Entonces, damos inicio, doctor, con esta primera conferencia. Bueno, tiene dos tiempos, 5 minutos para la presentación de su tema y 10 minutos para el foro de preguntas. Muchas gracias, doctor. Muy bien, muy buenas noches con todos. Para mí siempre es un placer poder colaborar con los amigos, con los estudiantes y cuando se trata de educación, hago un paréntesis, a pesar de ser padre de una linda niña que tiene tan solo 5 días de haber nacido, me he hecho un espacio para poder compartir con ustedes este tema de interacción sísmica, suelo, zapata hilada, superestructura. Cuando hablamos de la interacción sísmica, siempre debemos de empezar, y me agrada mucho empezar con una filosofía que es prácticamente un placer recordar a este gran hombre, este gran genio de talla mundial. Como dicen, pues los genios vienen uno cada 100 años, ¿no? Este fue un genio, el profesor Alexander Chamoso. Las clases del profesor Amoso eran simplemente un espectáculo que todos ansiaban poder escucharlo, poder entender su filosofía de vida, entender cada uno de los conceptos, cada una de las aplicaciones que él hacía acerca de la interacción sobre estructura, la dinámica estructural, estructuras de paredes delgadas. Era un experto en esas líneas de investigación. La frase de él es muy profunda. El buen maestro es aquel que lo difícil lo hace fácil. El mal maestro es aquel que lo fácil lo hace difícil porque ni él mismo lo entiende. Enorme frase para quienes estamos dentro de la docencia universitaria, porque tenemos que hacer las cosas tan igual como decía el profesor Amoso, del buen maestro. El buen profesor no es aquel que complica la vida, sino es aquel que ayuda a construir el conocimiento, que es un facilitador, que es una guía, que te traza el camino para poder seguir, aunque sea muy difícil. Lamentablemente nos dejó en este mundo en el año 2009, estando yo ya en el Perú. No tuve la oportunidad de poder despedirme al final de él. Nos despedimos en el mes de febrero del año 2005 cuando yo retornaba al Perú. Recuerdo claramente el regalo que me dio un crucifijo, porque él es cristiano ortodoxo, era cristiano ortodoxo. Y estaba bendecido y me dijo, ve con Dios, que todo te va a ir bien. Pero es un error que tú retornes al Perú porque tú tienes una capacidad para poder desempeñarte en este país y crecer mucho. Era una de las personas que me decía que yo era más inteligente que él y para mí era prácticamente un sueño y yo nunca lo creía. Pero lo tomaba con mucha humildad como siempre he tomado las cosas en la vida. Nunca lo he tomado con ego ni con satisfacción, sino con humildad y sencillez. Lamentablemente nos dejó el profesor Amoso, un hombre tan simple, tan humilde, con una genialidad inigualable. Cuando uno va a realizar una investigación, como es el tema del día de hoy, cuando hablamos de la interacción suelo-estructura, estamos hablando de una línea especial de investigación de la ingeniería sismo-resistente y que vincula la ingeniería estructural con la ingeniería geotécnica. Entonces, debemos de hablar primeramente de cómo debemos realizar esta investigación. Debemos partir del estado del arte. Partir del estado del arte significa hacer un buceo por todas las investigaciones a nivel mundial. No puedo de ninguna manera pensar que el estado del arte es solamente nuestro país o países de habla hispana. Y ahí viene otro mensaje que quiero dar a los jóvenes. Anteriormente, pues, nos formaban con un solo idioma
Luego se hizo ya un poco de costumbre que hay que aprender el idioma inglés, pero hoy en día el mundo exige un idioma adicional, es decir, ya necesitamos conocer, además de la lengua materna, dos idiomas más. Porque si usted conoce, por ejemplo, el idioma ruso, puede entender claramente toda esa potencia científica que ellos tienen, esa cantidad de conocimientos que no son traducidos al inglés ni a ningún otro idioma, porque se consideran patrimonio del gobierno. Entonces, usted en lengua rusa lo puede entender y lo puede leer, puede aplicarlo. Así como en Rusia, también es el japonés, también es el chino, y en fin, muchas lenguas que usted podría aprender para tener un panorama mucho más grande de lo que sería el mundo actual. Entonces, el estado del arte es el estudio de las investigaciones a nivel mundial. Luego tendrá que ver si su tesis es, o su investigación es tecnológica, significa aplicativa, elabora una metodología, o un modelo si es experimental, o fórmulas de cálculo si es teórica. Siempre lo he dicho, la investigación teórica es la más complicada. Es allí donde se ven los científicos, no en grandes laboratorios, sino sobre todo en lugares especiales donde se produce el conocimiento, donde se genera la materia actriz de un punto especial dentro de la ciencia, para luego trasladarla lógicamente hacia un ensayo, hacia una prueba, hacia una calibración, que es el objeto de investigación. Y finalmente terminar con ciertas conclusiones que tienen que ser contundentes, las recomendaciones que tienen que ser descriptivas y las líneas futuras de investigación, que es la sinceridad del investigador respecto al tema que está realizando. Y allí es algo muy especial que debemos de entender todos en forma general, que todo parte de la humildad. Significa que lo que tú has investigado es algo muy pequeño para el universo. Es prácticamente imperceptible. No es la grandeza que tú piensas, sino es algo tan pequeño, pero a su vez tan importante. Eres tú quien vas a entender hacia dónde se deben dirigir las nuevas líneas o sublíneas de lo que tú has estado realizando. Y abrirás camino a otros investigadores, o tú mismo continuarás. Y ahí te darás cuenta que abarcar todo ese gran universo de caminos que tú estás tendiendo va a ser imposible en la vida porque es muy corto. Entonces necesitamos la sinceridad. Hablando del estado del arte, tenemos que, en interacción sobre estructura, primeramente entender cuáles son las líneas de investigación en la ingeniería sismo-resistente. Primera línea son los métodos estadísticos y probabilísticos, donde se estudian los sismos como procesos eventuales y no estacionarios. A eso se llaman los métodos estadísticos y probabilísticos, donde vamos a ver una probabilidad de acierto de más del 95% de todo el estudio realizado. Pero también se estudian acá las probabilidades de ocurrencia de sismos, los daños en las estructuras, la vulnerabilidad de las mismas, la interacción sobre la estructura, que es lo que estamos viendo. Es el contacto dinámico suelo, cimentación y superestructura. Es un trabajo conjunto. Podemos observar una falla poco entendida por los ingenieros, denominada la BO-enlaces, que solamente se puede ver con la interacción sobre estructura. Entonces es un trabajo conjunto, es un trinomio. La no linealidad. La no linealidad puede ser física, geométrica y constructiva. La no linealidad física es lo que estamos viendo. Es el diagrama no lineal esfuerzo de formación. Y en este diagrama no lineal podemos utilizar lo que estamos viendo, esa
ese método tangencial de los pasos para poder describir toda esa curvatura a través de líneas sucesivas. Tanto para el concreto como para el acero, la no linealidad geométrica son los diagramas no lineales de desplazamiento de formación. Y la no linealidad constructiva viene a ser la simulación del proceso constructivo por etapas. Ya desde la época que yo estudié, estamos hablando de la década de los años 80, exactamente hasta el 90, 85, 90, en esa época ya se utilizaba en Rusia los factores de desgaste estructural para poder describir ese trabajo no lineal. Desde esa época, los factores de trabajo, factores de desgaste estructural. Es decir, como siempre lo he dicho, los rusos se adelantan mucho a cada una de las cosas y ellos son pioneros en la interacción sobre estructura. La metodología del diseño por desempeño. Cuando tenemos un lenguaje simple lo que estamos observando, un diagrama esfuerzo de formación del material, elaboración de los diagramas momento-curvatura de los elementos estructurales, idealización de las rótulas plásticas, y ahí vamos a tener el daño. Al tener el daño con esa rótula plástica vamos a ver el nivel de desempeño de la estructura. Si está en un nivel totalmente ocupacional, está en un nivel ocupacional, de seguridad de vida o cerca del colapso. Cerca del colapso, pues no se permite. Otra de las líneas importantes de investigación para los muros de utilidad limitada, que es un tema pendiente. Se nos fue el ingeniero Ángel San Bartolomé, un gran amigo personal. Investigó mucho acerca de este sistema de muro de utilidad limitada. Debemos de seguir en esa misma línea. Él ya en esos años planteaba que el R para los muros de utilidad limitada no era de 4 sino de 3. En muchas conversaciones que tuvimos, me decía que esa era la calibración que él tenía de acuerdo a sus ensayos. Pues en el año 2010 en la UPC, en Lima, se hizo un seminario internacional y analizamos este tema de los muros de utilidad limitada y nos encontramos con información importante de los Estados Unidos, de Europa y del Japón, que se planteaba que el amortiguamiento oscilaba entre un 2% a un 4% y no el 5% que dice el código nuestro. Pero más se acercaba al 2% hasta el 2.5%. Llegamos a calibrar y llegaba a tener una cercanía con lo que había hecho el profesor San Bartolomé. El 2%. Otra de las líneas de investigación, lógicamente, que es los disipadores de energía. En su contexto amplio, los disipadores de fluido viscoso, viscoelásticos, de fricción y de plastificación. La función de estos disipadores, como un resumen, los disipadores viscosos lo que nos van a dar es un incremento del amortiguamiento entre un 20% a un 40%. Si se va a incrementar el amortiguamiento, se van a reducir por lógica los esfuerzos y los desplazamientos laterales. Y por ende los daños. Reducir la distorsión es reducir los daños. Vemos en el gráfico izquierdo un edificio con muchos daños, edificio empotrado, y lado derecho un edificio que no tiene daños como tal. Y ahí se ha producido
Hay un zumbido. Y ahí se ha producido con esa configuración tipo chevron. Hay distintas formas de configuración también. Ahondar más en ello merece lógicamente una conferencia especial, y más que eso, un curso, para hablar de los disipadores marca Taylor. En el mes de mayo voy a editar un curso, un webinar en Perú, y en el mes de junio una conferencia para el doctor Roberto Aguiar en el Ecuador. Y bueno, ahí tenemos los aisladores. Los aisladores también, la función es igual, incrementar el amortiguamiento, desacoplar la subestructura y la superestructura. Tenemos ahí las planchas de acero y el caucho que van a soportar toda la carga vertical, y el núcleo de plomo que va a aportar la rigidez. Este sistema es flexible. El tema primordial acá para seguir investigando es el desarrollo de la formulación matemática de la interfaz. Energía de entrada, energía de salida, todo ese aparato matemático que es demasiado importante. Y también producir los aisladores de bajo costo es demasiado importante. Igual que los disipadores de bajo costo. En nuestro país estamos importando los disipadores Taylor, que son uno de los mejores en el mundo. Y los aisladores con núcleo de plomo marca Disc, que también es uno de los mejores en el mundo. Ambos ingresaron al mercado japonés, y si se ingresó al mercado japonés es porque es muy bueno el producto. Es un mercado extremadamente exigente. Si se logró, es porque es un dispositivo debidamente calibrado, certificado y garantizado. Pero debemos de pensar en investigar. Eso es algo demasiado importante, y eso va dirigido a los maestros, a los estudiantes, a los maestrantes, a los doctorandos. Ya se hizo una primera experiencia con aislamiento de bajo costo en Arequipa a través de la Universidad Católica San Pablo. El doctor Enrique Simbor desarrolló un modelo. Y así como eso debemos de seguir investigando para desarrollar muchos más modelos e ir reduciendo los costos. Entonces es demasiado importante meterse de lleno a la investigación. Si no, no vamos a avanzar como país. Estamos avanzando, estamos creciendo en investigación, es bueno, pero todavía es lento. Necesitamos que el resto de personas también ingresen a este apasionante mundo y puedan aportar. Todos tenemos la puerta abierta para poder ingresar y aportar. La interacción sobre la estructura, regresando a nuestro tema. Es lógico que es un trabajo mucho más real que el empotramiento, porque la interacción sobre estructura, desde el momento que nosotros entendemos que nuestro país está sobre placas, es imposible que se logre el empotramiento en la base. Es irreal como tal. Si miramos el contexto mundial, nos daremos cuenta que desde el año 2005 existe un comité de interacción sobre estructura a nivel mundial, que es el comité TC38. En esa época, hasta el año 2010, y a partir del 2011 se cambió al comité técnico TC207, perteneciente a la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. El primer presidente fue el profesor Vladimir Ulitsky, quien fue una de las personas que avaló mi disertación doctoral, fue mi jurado en mi disertación doctoral y me calificó con un nivel de excelencia. Hice un informe porque el día de la defensa él no pudo estar y no lo pude conocer, pero hizo todo el informe técnico
envió a su sucesor, el actual presidente a nivel mundial, el profesor Mikhail Lisiuk. Y tuvimos que comportarnos a la altura como debe ser en una disertación doctoral. En la parte inferior está el enlace para que usted pueda acceder y tener información actualizada de la interacción sobre cultura. En procedimientos y lecturas podemos ver distintas memorias de conferencias, seminarios, simposios de interacción sobre lectura que ellos organizan a través de este comité técnico. Él es el profesor Uliski, una persona muy generosa, muy buena, una persona con una condición económica bastante sólida, gerente de la empresa Georreconstrucción. Él dirige esta empresa, es una empresa líder a nivel mundial. Me refiero a la empresa Georreconstrucción. Ellos son los creadores del programa FEN Models, programa líder a nivel mundial en interacción sobre cultura junto con Plaxis. Otra de las mentes brillantes, vivientes hasta estos momentos, es este gran señor. Me refiero al profesor Vyacheslav Ilyich, presidente de la Sociedad Rusa de Mecánica de Suelos, Ingeniería Geotécnica. Él es el director de este centro de investigación en honor al profesor Gercevano. Es ahí donde se elaboran normas, se realizan proyectos de gran envergadura, participan como expertos en las consultorías, trabajan en suelos extremadamente fríos, porque en pleno invierno en Rusia se llega hasta 34 grados bajo cero en Moscú, que es la temperatura que yo he podido soportar. Y se trabaja normalmente, no se detiene la construcción de ninguna manera. Él es profesor en la universidad donde yo hice el doctorado y fue mi jurado. Él es considerado el número 2 en el mundo, después del profesor Uliski. Y este gran señor, me refiero al profesor Ter Martirosyan, quien tiene un libro bestseller, que es de mecánica de suelos. Lamentablemente no ha querido que se traduzca en ningún idioma, solamente quedará en lengua materna. Trabaja mucho en la validación de los modelos. Trabaja con Midas, Plaxis, FEN Models, ANSYS, Nastran, con muchos paquetes. Dirige un centro de investigación demasiado importante en la universidad donde yo hice el doctorado. Es el jefe de la cátedra de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Allá pues las cátedras no es como en nuestras universidades donde tenemos una escuela que hay muchos docentes de línea de estructuras, hidráulica, en fin. Allá no, son cátedras. Cátedra de Mecánica de Suelos, cátedra de Resistencia de Materiales, cátedra de Análisis Estructural, cátedras donde se realizan investigaciones y se hacen doctorados entre las cátedras. Es decir, el nivel hacia donde van es a lo más mínimo, a lo más profundo. Es ahí donde se tiene que llegar a investigar y mucho más. Humildemente mi persona, que desde el año 2005 que retorné a nuestro país, incansablemente vengo trabajando, tratando de brindar lo mejor de mi persona, para que ustedes lo puedan disfrutar, y lógicamente que se han realizado muchas asesorías de tesis, tanto de pregrado, maestría como de doctorado. En la parte inferior está la dirección de mi blog, para que puedan encontrar información dirigida por mi persona y realizada por mi persona. Hablaremos primero del péndulo invertido, que es un modelo que no describe ni el trabajo espacial ni la interacción sobre estructura. Rigidez equivalente de todo el piso a través de una barra. Masas a nivel de entrepisos. Luego vino el modelo de Rayana y Mudrudrapa de la India,
quienes plantearon que la cimentación es infinitamente rígida, se desplaza y rota, comportamiento elástico y amortiguamiento. Kobori, del Japón, donde planteaba que la cimentación no solamente se traslada en las dos direcciones, sino también rota hacia alrededor del eje vertical. Luego vino el modelo de Onen y Thomas de Turquía, quienes plantearon el sistema de masas entrecruzadas a nivel de columna viga y utilizaron acelerogramas. Virulia de Rusia, que planteó para sótanos las masas del suelo aledaño a la cimentación, así como debajo de la misma, conexiones elásticas entre todas. Ukleva de Uzbekistán, que tuvo un gran aporte al dar la conexión elástica por la profundidad de los estratos a través de masas conectadas por una rigidez determinada. La cimentación se desplaza rota. Palamaru y Cosmulescu de Rumanía plantearon que había un suelo firme, la cimentación libre y un suelo que quedaba en el aire. Producto del sismo severos ocurre eso. Conectados elásticamente y al mismo tiempo disipando energía. Nikolaenko y Nazarov de Rusia fueron quienes revolucionaron la ingeniería geotécnica sísmica a través de este modelo simplificado de 6 grados de libertad, 3 desplazamientos y 3 rotaciones. A partir de ese momento se empezó a trabajar ya con los modelos dinámicos de interacción sobre estructura. Es ahí donde parte verdaderamente los modelos dinámicos de interacción sobre estructura. El modelo del giróscopo vertical libre, que es a través de diafragmas rígidos y la cimentación conectada elásticamente con todos los movimientos probables. En cuanto a la metodología de cálculo para esta investigación, se utilizó el método estructural. Hay dos metodologías, la geotécnica y la estructural. La geotécnica es la que vimos con elementos sólidos, con todas sus propiedades físico-mecánicas. El enfoque estructural es lo que se tiene acá, que son los coeficientes de rigidez equivalente. De traslación elástica uniforme, compresión elástica uniforme. Pero estos modelos tienen que estar validados. Es decir, no puedo tomar cualquier modelo, sino tiene que estar validado por la comunidad científica internacional. Y lógicamente que también tenemos que validarlo a través de nuestras investigaciones propias. Los coeficientes de compresión elástica no uniforme, Kpx, Kpy, traslación elástica no uniforme, Kpsi, Z. 6 coeficientes de rigidez. Miraremos el modelo del profesor Barkan. Se estudiaron 4 modelos. El profesor Barkan, un genio, sin comparación alguna, en la parte geotécnica, en la parte de dinámica de suelos. Jefe de la cátedra de mecánica de suelo, donde yo hice el doctorado. Él dedicó 48 años de su vida para poder descubrir estos coeficientes. Determinó los 5 coeficientes de rigidez, Kx, Kyk, Z, Kpx, Kpy. Mayor detalle está en mi libro, que aparece ahí, en la parte inferior, que ganó el Premio Nacional año 2006. Dependiente de las características geométricas de la cimentación, coeficiente de Poisson, presión estática, coeficiente de balasto, como tal. Los americanos, en plena Guerra Fría, tuvieron que ceder al orgullo que ellos tenían, y cuando estaba prohibido en los Estados Unidos poder publicar los aportes que hacían los rusos, ellos dijeron, este libro tiene que salir sí o sí en lengua inglesa. Tiene que ser traducido, y lo llegaron a traducir.
y tiene que ser publicado. Y se publicó año 1962 en plena Guerra Fría. Tuvieron que rendirse a la genialidad del profesor Barca. Este libro de dinámica de suelos y fundaciones está para libre descarga hoy en día. Usted puede con un clic bajar toda esta genialidad del profesor Barca, donde habla también de las cimentaciones comarginales, porque tiene un libro especial de cimentaciones comarginales. Otra de las grandes genialidades de este gran señor. El profesor Illich, que le dije, el presidente de la Sociedad Rusa de Mecánica y Suelos e Ingeniería Geotécnica, con su modelo de 1.5 grados de libertad, rigidez variable por la profundidad y con rigidez equivalente para las conexiones elásticas. Considere el amortiguamiento. Acá tenemos para las vibraciones rotacionales el coeficiente de rigidez, el amortiguamiento y la determinación de la masa, dependiente de la velocidad de corte, de la densidad, del radio equivalente, Kφ, Bφ, Mφ, que se pueden obtener en mi libro. Tiene un libro especial de este tema, de este modelo. Para las vibraciones horizontales y verticales, acá tenemos de nuevo la velocidad, dependiente de la velocidad de corte, la densidad, del radio equivalente, de K, B y M, dependiente de la dirección. El modelo del profesor Sarcián fue el tercer modelo estudiado. El profesor Sarcián fue mi jurado de doctorado. Un genio. Actual responsable, presidente, y responsable del monitoreo, construcción y mantenimiento de las centrales nucleares de la Federación de Rusia. Un experto también para la ampliación del metro subterráneo en Moscú. Akon Ivanovich Sarcián se caracterizaba por ser una persona que reprobaba a todos los doctorandos, pero para aprobar se necesita, de los 21 jurados, debe de tener 17 votos a favor. Gracias a Dios que yo obtuve 21 de 21. Esos 17 votos a favor, necesitas 4 pueden reprobar. El que siempre reprobaba era el profesor Sarcián. A todos, nunca aprobó a nadie. Y el día que tocó discutir con mi persona en la disertación doctoral, yo pensé que iba a ser las cosas un poco tranquilas, porque el profesor Sarcián era mi amigo. Nos conocíamos, me había regalado 3 libros de su autoría, con dedicatoria incluida. Y ese día fue una de las personas más duras. Y nos encontramos en un ida y vuelta. Con la bendición de Dios pude vencerlo. Y ese día dijo bien claro que era la primera vez en su vida que él aprobaba un doctorando. Y se comprometía a ser mi tutor, consultor científico para el postdoctorado. Este modelo está en su libro de mecánica estructural. Es un libro, para mí, el mejor que yo he tenido en mis manos, en mecánica estructural. Depende del coeficiente de Poisson, de la densidad, de la velocidad de corte, del área, de la inercia, la velocidad longitudinal, parámetros pi, que siempre va a haber las correcciones de unidades y de factores. La velocidad de la onda longitudinal y transversal. El modelo de la norma rusa. Pues el modelo de la norma rusa está normado en el país. Este modelo, como tal, se publicó en el año 1987. Quien lo dirigió en un inicio y era el que iba hacia adelante era el profesor Barca. Y atrás su sucesor, el profesor Illich, porque siempre se trabaja así. El genio va adelante y el sucesor va atrás.
Pero ya un año antes de que se publique, el profesor Barca se sentía un poco mal. Y le dice pues al profesor Illich que continúe. Siempre los científicos fallecen por edad, no fallecen por otra enfermedad, por edad. Y todos ellos pasan los 90 años. Ruego a Dios que pueda pasar tranquilamente esa edad, porque me gustaría vivir mucho para disfrutar de mis hijos y poder brindarles todo lo que sé, porque todavía hay mucho, mucho todavía por publicar. Esperemos que Dios nos dé salud y vida para poder compartir. Y bueno, al final se publicó el modelo de la norma rusa de interacción sobre la cultura en el año 1987. Los americanos recién publicaron su norma en el año 2012, 25 años después. Ahí se puede notar la gran diferencia que existe acerca de este tema de interacción sobre el futuro. Por algo dirigen el Comité de Interacción sobre el Futuro a nivel mundial, perteneciente a la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Depende ese parámetro B sub 0 del módulo de elasticidad. Sí, ¿no? Acá le faltaba entonces de otros parámetros C sub Z, de todo ello. Bueno, asimismo depende de los parámetros de amortiguamiento. Depende de los parámetros de amortiguamiento como tal. Voy a tener que volver a hacerlo. Y les pido que tengan los audios en silencio, de tal manera de no interrumpir. Los parámetros de amortiguamiento incluye ya en este código como tal. Ellos aplican el método directo, significa la aplicación directa de los coeficientes de rigidez del amortiguamiento para la interacción sobre la estructura. Los americanos hacen al inverso y generan un nuevo espectro. Se considera que la cimentación es infinitamente rígida. Masas aplicadas en el centroide de la zapata, tanto las traslacionales como las rotacionales. Y se quiso modelar de una manera bastante especial, porque se utilizaron barras infinitamente rígidas con los coeficientes de rigidez en los extremos, en Z, claro está, discretizados en XY en cada una de las esquinas, así como los rotacionales en el centroide, un modelo especial que se hizo para esta investigación. Como objeto de investigación fue una edificación de 5 niveles, estilo aporticado. Ahí tenemos, estilo aporticado, 5 niveles. Altura de 3.5 metros. Se codificó cada uno de los elementos y luego de haber codificado a cada uno de los elementos, se sabía dónde se tenían los elementos más críticos. Se modeló con ayuda del programa SAP 2000, este para el efecto sin interacción sobre estructura, y este de acuerdo al modelo que les acabo de indicar con interacción sobre estructura. En cuanto a las conclusiones, las recomendaciones y líneas futuras de investigación a las que se llegó, primeramente que la interacción sobre estructura siempre nos va a llevar a que los periodos de vibración se van a incrementar. Siempre lo digo, un ejemplo sencillo de interacción sobre estructura es cuando usted tiene sus pies libres sobre la superficie, le imponen un golpe, se va a desplazar más, pero se va a esforzar menos. Eso es interacción sobre estructura, mayor periodo de vibración, mayor desplazamiento. Y el modelo encontrado es cuando sus pies están firmes sobre la superficie. Le imponen un golpe y usted va a
desplazarse menos, pero se va a esforzar más en su cuerpo. Ahí están los desplazamientos, se incrementaron para ambas direcciones, así como para un ángulo de inclinación de 45 grados, algo especial que se tenía que hacer. Las fuerzas internas se tenían que se llegaron a reducir, axial, momento flector. Siempre es bueno comparar entre normas, cómo vamos, porque no todo puede ser perfecto. Y vuelvo a insistir en tratar en lo posible de no interrumpir en una conferencia con sus audios. Si no desean estar en una conferencia, pues tranquilamente me retiro y no estoy incomodando al expositor. Rogaría a los organizadores que para las siguientes conferencias hagan un ambiente especial solamente para el expositor con los organizadores y el resto del público no puede acceder en absoluto al mismo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí las barras infinitamente rígidas, 7, 8, 9, 10, un modelo equivalente a lo anterior, es decir, de menos calidad que el anterior, pero quería hacerse con la norma rusa para ver cómo vamos en el camino. Un país industrializado, una potencia mundial. 5 y 6 como barras de rigidez equivalente para lo que es una armadura espacial. 1, 2, 3 y 4 como si fuera un pórtico espacial. La rigidez está en la parte inferior. Finalmente, podemos ver que la norma rusa está mucho más cerca del sismo severo que la norma peruana. Para los desplazamientos, para el momento flector igual. Con un modelo menos sofisticado y está más cerca que el modelo sofisticado. Eso implica que todavía debemos de seguir trabajando más en estas cosas. Acá vemos la distribución de los esfuerzos por la altura, esfuerzos de von Mises. No hay un pico ahí. Y acá sí tenemos un pico alto, significa que en ese punto hay una gran concentración de esfuerzos. Por lo tanto, ahí debe de existir una rótula plástica. Tipo serie, como la que estamos observando. Es una rótula plástica en serie. Eso te da la interacción suelo-estructura. Todo eso te va a dar la interacción suelo-estructura. El mayor efecto de la flexibilidad se dio con el modelo del profesor Illich, el presidente de la Sociedad Rusa de Mecánica de Suelos, y el menor efecto se dio con el modelo del profesor Barca. Pegadito estaba el modelo de la norma, muy cerca, muy cerca. Es lógico que la interacción suelo-estructura debe ser, como dice el código ruso, obligatorio. Sobre todo cuando se trata de suelos flexibles y edificios rígidos, edificios altos, es importante la interacción suelo-estructura. Pero en general es importante para todo. Ojalá que el comité permanente de nuestra norma de diseño sismoresistente se animen a ver el tema de la interacción suelo-estructura y que no quede solamente como un párrafo en el cual se indica que queda bajo la responsabilidad del proyectista el considerar o no la flexibilidad del sistema de cimentación. Sería importante que se considere tal vez una norma especial de interacción suelo-estructura. Una norma especial. Así como se tiene la norma de aislamiento, también se podría hacer una norma de interacción suelo-estructura. O por lo menos tener dentro de la misma norma de diseño sismoresistente una parte correspondiente a la interacción suelo-estructura. Así como lo han hecho en Bolivia, en la guía boliviana del año 2020, en la cual incorporaron prácticamente un porcentaje muy alto, una gran parte, de una tesis de maestría de uno de mis maestrandos en la Universidad de San Francisco Javier y miembro del comité. Y me alegra que se haya hecho eso, que hayan dado ese paso importante, me alegra mucho, de verdad. Bolivia, país vecino, ya lo tiene y nosotros todavía esperamos pues que en el futuro podamos tener, por lo menos, aunque sea la interacción suelo-estructura dentro de nuestro código de diseño. Sería
algo importantísimo. Para terminar, como hay jóvenes, y todavía tengo unos minutos, me voy a dar el tiempo para motivarlos en el sentido de que crean en sí mismos y vean de que todo es posible en la vida. Yo vengo de un hogar demasiado humilde. Conozco muy cerca la pobreza y me siento muy orgulloso de haber nacido en un hogar demasiado humilde, porque fue el impulso necesario para crecer en la vida y nunca detenerme, tener metas claras, objetivos precisos y lograrlos en el menor tiempo posible. No crean que he dejado de soñar, sigo soñando y sigo con metas muy claras y muy fuertes. Y es lo que siempre debe de tener una persona, metas. Cuando yo llegué al doctorado, conocí a este gran señor, el profesor Nikolai Nikolaevich Leontief, un genio, creador de los dos coeficientes de Balasto, utilizando el método de rigidez variable, jefe de la cátedra de mecánica estructural de la universidad donde hice el doctorado. Yo recuerdo que cuando él me recibió, una persona muy bondadosa, muy dadivosa, me invitó una taza de té sin azúcar y un pedazo de torta. Y conversamos amablemente, yo hablaba el ruso perfectamente. Y hablo todavía el ruso perfectamente. Y bueno, me dijo, te voy a presentar a tu tutor, ven tal día, y me presentó al profesor Amos. Me dijo, tienes al mejor que no puedes encontrar en Rusia. Así es que sácale de video provecho. Me presenté con mi tutor y mi tutor me dijo, ¿de qué país eres? Peruano. Ojalá que seas tan grande como tus antepasados. Se refería al imperio del Incaico. Él era un admirador número 1 del imperio de los incas. Cuando yo estaba ya un año en el doctorado, mi tutor me daba muchos problemas para resolver diariamente. Y algunos, pues ya cansado, no los podía resolver, me iba a dormir. Y mientras dormía soñaba y lo resolvía el problema, y cuando me despertaba transcribía la información y después lo corroboraba y estaba bien. Y me puse a pensar que eso no es correcto en nuestro país. Entonces me fui a ver al profesor Leontief, que era el jefe de la cátedra, y le dije, profesor, disculpe, pero estoy mal, estoy soñando de esta forma. Y me dijo esta frase: el cerebro es como el corazón, jamás debe descansar, es por ello que los intelectuales resuelven problemas hasta cuando duermen. Ve con Dios que vas por buen camino, tranquilo y pobre. Y esta es en síntesis mi vida. A pesar de haber ingresado a 3 universidades prestigiosas en nuestro país, terminando el colegio Premio Excelencia, yo quería estudiar y ser una persona diferente de repente. Quería irme del país y lograr cosas grandes para mí y para mi familia. Desde muy pequeño tenía el trazo ya de la vida y soñaba con ir a Rusia. Postulé a las becas y gané las becas. Y me fui, ahí estoy en la parte de la foto, cuando yo había llegado a la Plaza Roja. 17 años tenía en esa época, pero un joven con mucha ilusión. Mi padre me dio, dentro de toda su pobreza, $55 de bolsa de viaje. Y con eso tenía que sobrevivir 6 años que iba a estar en Rusia. Pero yo sabía que me iban a dar un estipendio, una mensualidad. Me iba con la meta clara y siempre le dije a mi madre, le dije en el aeropuerto, cuando ella lloraba intensamente, le dije, debes estar tranquila porque me voy para ser grande y quiero darte una vejez digna. El día sábado, cuando fui a visitarla antes del Día de la Madre, me lo recordó de nuevo. Esa frase me dijo, ¿cómo lo has cumplido, lo has sobrepasado? Gracias por ser tan buena. Dios te va a seguir bendiciendo. En la parte inferior estoy en el frontis de la universidad donde yo hice la carrera de ingeniería civil. Mi universidad, mi alma mater. Amo con mucha intensidad mi universidad y sueño con llevar a mis hijos para que puedan conocer el lugar donde yo estudié, porque es importante hacerles entender cuál ha sido el trazo de su padre para que ellos sigan el mismo camino y lo mejoren y lo amplíen.
Soy una persona que cree en sus hijos que van a ser mucho más grandes que uno mismo. Ahí está mi tesis. Un almacén de desechos radioactivos de una central nuclear. Me preguntaron por qué había elegido ese tema. Le dije que algún día en el Perú se iba a construir. Y espero que algún día se haga. Ahí está la matriz de rigidez, teoría de elasticidad, cáscaras. Están dentro de mis jurados, que fueron 12 personas, está mi profesor, que en paz descanse, el año pasado se fue en el mes de octubre, Leonid Tikhon, un genio de la resistencia de materiales. Prometo traducir parte de los apuntes de clase que todavía lo conservo de mi profesor, un genio de verdad. El del lado izquierdo, que en paz descanse, mi profesor de concreto armado, Busenizar. Obtuve mi título, mi grado, y me tocaba retornar a nuestro país. Era una decisión muy difícil. Al tercer año de la carrera me ofrecieron nacionalizarme como soviético y nunca acepté porque siempre soñaba con retornar a mi país porque tenía una promesa que cumplir a mi madre y a mi padre también. Y ahí me venía muy preocupado. En esa época yo pesaba 62 kilos cuando yo vi. Muy delgado era. Era en el tren hacia Moscú. Trabajé 10 años acá en nuestro país en muchos proyectos en la docencia universitaria y tenía que seguir soñando y regresé al doctorado. Y dije, tiene que ser en el mismo país, en Rusia, pero me voy a Moscú. Postulé a las becas y de nuevo gané la beca y me fui para el doctorado. En otra condición económica, acá estoy a las afueras de la Plaza Roja. Me da gusto que en una de esas tantas conferencias uno de los jóvenes que escuchó ahora esté haciendo su maestría en Rusia, en la misma universidad donde yo hice el doctorado. Me refiero a Godofredo Alania de Ica. Y me alegra mucho hablar en ruso con él y con sus amigos y de exhortarle a hacer las cosas bien. Una potencia que tiene que sacar el máximo provecho. Soñaba con estar con ellos dentro de la cátedra. Gracias a Dios, el día de mi disertación doctoral me incorporaron como profesor de mi cátedra, la Cátedra de Mecánica Estructural de la Universidad de Ingeniería Civil de Moscú. Trabajar con genios es lo más maravilloso que puede existir. Mi tutor, con barba, en el centro, el profesor Leontief, sentado, era el jefe de la cátedra, Mondros a su lado, creador de un aislador de alto amortiguamiento, actual jefe de la cátedra, y así una constelación de estrellas y jóvenes valores también. El Día de la Defensa, exponiendo, y el lado derecho está Sarsian, el actual presidente de la sociedad, del responsable del monitoreo de las centrales nucleares que construye, el que hace el metro, la ampliación del metro en Moscú. En la parte inferior izquierda, mi tutor hablando maravillas ese día. En la parte inferior derecha, el profesor Shapashnikov. Por el tema de la Guerra Fría no se conocía que él era el creador del método de elementos finitos. Creó diferencias finitas, luego método de elementos finitos. Y ahí yo no pensaba que los genios también bebían licor y comían mucho. Esos tres grandes parados, me refiero a Shapashnikov, a mi lado, en el fondo, Leontief y mi tutor. Mi tutor era el único que no bebía licor. Después todos bebieron ese día y se sintieron muy contentos y compartimos un momento muy agradable que quedará por siempre en mi memoria. 19 de octubre del año 2004, cuando me defendí y obtuve el grado de doctor. 2 meses después, recién me entregaron, porque tiene que pasar por un comité de acreditación superior, están los 7 genios más grandes de la Federación de Rusia. Exhortarlos entonces a seguir y mejorar el camino que uno ha hecho hasta hoy en día. Estoy seguro que muchos van a hacer muchas cosas importantes. Me alegra mucho que tenga personas que yo les haya firmado cartas de recomendación y que estén en Australia, que estén en España haciendo doctorados y en otros países. Me alegra mucho de verdad. Hay que soñar y hay que soñar en grande, porque si no, no vamos a poder crecer como país. La frase, todo lo que sé le pertenece al mundo, está ahí mi correo electrónico, la dirección de mi blog,
el cual ya tenemos cerca de 3 millones, la dirección de mi blog de libros, que estamos más de 1 millón de visitas, y la dirección de mi canal de YouTube, que es un récord, más de 7 millones de videos vistos. Gracias a Insura, al ingeniero Serapio, y bueno, desearle el mejor de los éxitos en este congreso, que todo vaya por el mejor camino, y que este inicio que me han permitido ser el que inaugure este ciclo de conferencias de este congreso, pues tenga el impacto necesario y que las personas se sientan beneficiadas en un momento tan difícil que estamos viviendo. El doctor Aguiar tiene esa frase en la cual yo voy a participar con una conferencia en el mes de junio: el conocimiento no se detiene, y efectivamente no se debe detener. Felicitaciones, ingeniero Serapio, gracias por todo, un placer haber colaborado con ustedes.